La Constitución Política, en su artículo 24, establece un derecho que tenemos todos los habitantes a la intimidad, a la privacidad. Y hace poco se dictaminó en la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para reformar el artículo 24 de la Constitución, el que tiene que ver con este derecho a la intimidad, a la privacidad. Hay personas que están muy contentas con esa iniciativa, hay otras personas que están muy preocupadas, y acordémonos que hace algunos años nos quemamos todos con el tema de la UPAT, y hay una expresión en Costa Rica que dice que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Y entonces el tema de la UPAT y el manejo de los datos que hizo el Poder Ejecutivo desde una oficina ahí en Casa Presidencial, consolidando datos de diferentes bases de datos del sector público, y todo amparado en un decreto. Bueno, eso llevó a que el tema se llevara a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional recientemente resolvió que ese decreto violentaba derechos fundamentales. Bueno, para hablar sobre este tema, sobre la reforma constitucional, qué es lo que busca y cómo queda la protección de datos frente a esta reforma constitucional, he invitado a un abogado experto en el manejo, en el tema de protección de datos, y este abogado es buen amigo, Mauricio París. Muchísimo gusto tenerte aquí en este programa, Mauricio. Otto, el gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Empecemos, Mauricio, por explicar cuáles son los objetivos de esa reforma constitucional que se planteó sobre el artículo 24 de la Constitución. Y tal vez, antes de eso, también si contextualizás qué es lo que señala hoy el artículo 24 de la Constitución y cuál es el objetivo de la reforma constitucional. Sí, el artículo 24 de la Constitución lo que protege es el concepto tradicional de intimidad. Concepto que su lógica es que todo ciudadano tiene el derecho de guardar determinadas informaciones de su vida para sí mismos y no revelarlas a terceros, y dentro de esos terceros incluso al propio Estado, ¿no? Este artículo además protege el secreto de las telecomunicaciones y había sido objeto de una reforma en el año 1996 que fue bastante importante y hace que el artículo 24 tenga varios párrafos, ¿no? Pero digamos, en términos generales lo que protege es esa esfera de intimidad del ciudadano frente al Estado y frente a terceros, que incluye también esa inviolabilidad del domicilio y el secreto de las telecomunicaciones. La lógica de esta reforma básicamente es cumplir con tres objetivos. El primero es incorporar la protección de datos como un derecho autónomo del de intimidad en el texto constitucional. El segundo, establecer reserva de ley en cuanto a cualquier tipo de ley o reglamento o decreto ejecutivo o normativa emitida por los poderes públicos que pueda de alguna forma limitar el derecho a la protección de datos. Y el tercero también es una evolución de ese concepto tradicional de la intimidad por un concepto diferente, muy relacionado, que es el concepto de la vida privada. La vida privada es un concepto muchísimo más amplio, que además es el concepto que se utiliza en todos los tratados de protección de derechos humanos, incluso los que Costa Rica es parte. Es decir, cambiar intimidad por vida privada es ampliar el foco de protección a una serie de aspectos adicionales más amplios que el tradicional concepto de intimidad. Entonces yo diría que esos son los tres objetivos principales, que se dan también en el marco o sea, la lógica es que esta sea la respuesta legislativa a los casos que sucedieron, no solamente el de la OPAT que estabas mencionando previamente, que generó una serie de consecuencias importantísimas en el país, la Casa Presidencial allanada, el presidente sin su teléfono, sin su computadora, ministros destituidos, viceministros destituidos, y además una violación real a los datos personales de los costarricenses, porque el gobierno se dedicó a recolectar datos sensibles de los ciudadanos con fines no totalmente claros en Casa Presidencial. Pero no es el único caso, es decir, estamos hablando de que luego
en esa misma administración se dio el caso de las pruebas FARO, ¿no? En donde sentaron a 77,000 niños de 10 años durante 4 horas a contestar formularios conteniendo datos sensibles, no solamente de ellos, sino además de sus familias. Un poquito para entender cómo es que nace esta propuesta de reforma constitucional. En una conversación que tuviéramos vos y yo fuera de cámaras, mencionaste algo también de las conversaciones que hubo alrededor de nuestra incorporación a la OCDE y algún tipo de recomendación que pueda venir por parte de este organismo, del cual ya ahora formamos parte, con el propósito de darle mayor protección al manejo de los datos en Costa Rica. Y si esto va de la mano con la reforma constitucional, o ellos se referían más a una revisión de la ley que existe hoy del manejo de los datos. Sí, uno de los pilares, diría yo, de trabajo de la OCDE es precisamente la protección de los datos personales, porque la OCDE lo que procura es generar cooperación internacional y económica entre los estados, y para que esa cooperación y esos intercambios económicos se puedan desarrollar efectivamente es necesario un componente de datos personales. Esto es algo que los europeos tienen claros desde 1980, que comenzaron a planificar su proyecto de Unión Europea, que uno de los elementos principales era precisamente proteger el libre tránsito de los datos personales, pero sujeto a unas regulaciones indispensables, ¿no? Entonces la OCDE tiene varios instrumentos en materia de protección de datos, y uno de los elementos que le revisaron al país en el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE fue precisamente el cumplimiento de unos estándares mínimos en protección de datos. Entonces el Comité de Economía Digital de la OCDE revisa la legislación existente, que es nuestra Ley de Protección de Datos, que tiene ya 11 años de haber sido aprobada, y no se queda ahí, sino que hace un análisis de cumplimiento de esa legislación, ¿no? Entonces se da cuenta de que el principal ausente en materia de protección de datos personales es el Estado costarricense. Y una de las tareas, de las múltiples tareas que le dejó a Costa Rica, fue desarrollar una estrategia de protección de datos que reflejara un enfoque coordinado en el sector público. Entonces, esa estrategia que fue solicitada por la OCDE fue realizada gracias a una cooperación con la Embajada Británica, y el primer punto era precisamente el llevar la protección de datos a la Constitución política con una finalidad eminentemente práctica, que es que la Sala Constitucional pueda realizar un control efectivo de constitucionalidad con respecto a leyes, decretos, reglamentos y actuaciones de los poderes públicos en general que constantemente se aprueban y que violentan la protección de datos. Entonces, al llevar la protección de datos a la Constitución, eso permitiría que en vía de consultas facultativas o en vía de acciones de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional pueda revisar si el ordenamiento infraconstitucional respeta o no respeta el derecho a la protección de datos personales. Estoy leyendo acá la propuesta, finalmente como salió dictaminada de la comisión, porque como decía en la introducción, se conformó una comisión especial en la Asamblea Legislativa para básicamente darle un informe al plenario sobre la admisibilidad de esta reforma constitucional. Bueno, ya fue admitida, la comisión sesiona y saca un texto sustitutivo. El texto sustitutivo lo simplificaron, quitaron reformas de varios párrafos y dejaron únicamente la reforma del párrafo primero, que dice así: artículo 24, se garantiza el derecho a la vida privada, a la protección de los datos personales, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Muy sencillo, contundente, fuerte, claro, en relación a qué es lo que está protegiéndose a nivel constitucional y en ese capítulo que corresponde a las garantías individuales. Y luego se dice, segunda oración, estos derechos solo podrán limitarse mediante ley especial. Básicamente, esa es la propuesta que sale de la comisión que vio este tema y que ahora se lo va a someter a consideración a los diputados. Revisando el expediente veo que hay informes de servicios técnicos, hay informes de OIJ, hay informes de varios constitucionalistas que fueron llamados. Tal vez si nos puedes resumir en términos generales cómo estuvo el tema de el respaldo de las personas consultadas a la reforma constitucional que se está planteando.
Sí, yo creo que en general el proyecto ha tenido mucho respaldo, no solamente de los especialistas y las instituciones consultadas, sino además en el propio plenario. Es decir, cuando se le dio tercera lectura, de 50 diputados presentes, 49 votaron a favor de que se discutiera o se pasara a esta fase de comisión, ¿no? Efectivamente, el informe de servicios técnicos es un insumo muy importante, muy bien elaborado, muy bien fundamentado, sobre todo también en un aspecto que es esencial, que es que esta no es una invención criolla. Es decir, esta constitucionalización del derecho a la protección de datos personales ha venido siendo una tendencia no solamente en constituciones que ya surgen en contextos digitales, es decir, constituciones más modernas, sino incluso en constituciones analógicas que han venido adoptando regulaciones tendientes a la digitalización. Diría que tal vez el caso más similar es el caso chileno, que en el 2018 se adoptó una reforma al texto constitucional muy similar a esta que te menciono, ¿no? Efectivamente, varios constitucionalistas, don Rubén Hernández Valle, diría yo, es uno de los principales que también compareció a la comisión. También importante el apoyo que dio Alfredo Chirino al proyecto. Alfredo fue quien trajo el tema de la protección de datos a Costa Rica, fue el redactor de la actual ley de protección de datos, al haber estudiado él en Alemania y ser la protección de datos una invención alemana, ¿no? Entonces, ha tenido también algunas críticas, algún abogado constitucionalista también ha presentado algunas consideraciones que me parece a mí se ven reflejadas al final de cuentas en esta simplificación que se hace en el texto, que para mí cumple completamente con los objetivos. Hay que partir de un supuesto: el artículo 24 de la Constitución ya dice lo que dice, y es un artículo, además de muy extenso, bastante desordenado, ¿no? Sí, entonces, sobre ese tema, Mauricio, estuvo circulando una carta de algunos grupos de la sociedad civil muy preocupados por la redacción de la propuesta inicial de la reforma del artículo 24. Me parece que sin haber leído estos grupos qué es lo que dice hoy el artículo 24 de la Constitución. Entonces dicen ellos que la intención, dice, de que por leyes especiales se limiten estos derechos con la supuesta intención de salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la salud pública, la protección de los derechos y las libertades de terceros, así como por cuestiones de interés público. Esto podría ser utilizado como una excusa para invalidar y conculcar, socavar los derechos que en apariencia se pretenden proteger, y que por eso ellos consideran que eso hay que detener esa reforma a la Constitución. Luego también mencionan que este proyecto pretende establecer mecanismos para que los tribunales de justicia puedan ordenar secuestro, registro o examen de datos personales sensibles. Ya eso lo establece la Constitución, efectivamente. Por eso mencioné al inicio que pareciera que con estas objeciones no leyeron exactamente los alcances del artículo 24 actual. Y lo mismo la parte con fines tributarios, que es el tercer párrafo de esa nota de objeción. Pero en relación con la primera, que eso, que hablan de esta ley especial con la intención de salvaguardar la seguridad nacional, seguridad pública, la protección de salud pública, protección de derechos y libertades de terceros, ¿qué tendrías que decir sobre esa objeción? Partamos de lo que existe hoy día. Hoy día no existe en la Constitución una protección a los datos personales de forma directa, sino que generalmente ha sido mediante interpretación, que en algunos casos, a veces de forma errática, la Sala Constitucional ha venido a regular el tema de la protección de datos. Y segundo, no hay claridad con respecto a la reserva de ley. Por eso se dio el caso de la OPAT, un decreto que limitaba la protección de datos personales. Entonces, la lógica principal de poner en la Constitución que solamente se podrán limitar mediante ley especial es precisamente garantizar la reserva de ley. Solamente la intervención del legislador permitiría una limitación a estos derechos, que hay que partir de un supuesto, que los derechos no son irrestrictos, no son absolutos. Es decir, hay supuestos en los cuales la protección de datos, así como cualquier otro derecho, pueden ser limitados. Se podría discutir, y eso es algo que los diputados podrían considerar finalmente, si esto requiere mayoría calificada o no. La ley especial, sí. Esa ley especial. Pero creo que este ruido que se generó alrededor de este tema inicialmente, con la formulación inicial, era porque el proyecto decía que esa ley especial solamente se podía referir a asuntos de salud pública, seguridad de la nación, interés público,
público y algún otro supuesto adicional. Eso, lejos de abrir esas posibilidades que se están interpretando según lo que leías, la lógica más bien era limitarle al legislador los supuestos en los cuales esa ley especial podía ser dictada. Y nuevamente, no es una invención criolla. La norma más avanzada del mundo en materia de protección de datos es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, adoptado en 2016, que entró en vigor en el 2018. Este reglamento, pese a que es de aplicación solamente en la Unión Europea, es de una gran influencia en todo el mundo, al punto de que no solamente la mayoría de los países de América Latina han venido adaptando su legislación en estos parámetros del Reglamento General de Protección de Datos, sino incluso Estados Unidos está discutiendo proyectos de ley federales para regular este tema en la línea europea. Es decir, eso es un parteaguas en la materia, ¿no? Por la visión de los Estados Unidos, que es más liberal en esta materia, la europea, digamos, más proteccionista. Pero entonces, hasta el Reglamento General de Protección de Datos Personales establece estas mismas causales que estaban establecidas en el texto original como causales por las cuales la ley especial puede limitar el derecho a la protección de datos. Entonces, el espacio del planeta que tiene mayor protección a los datos personales, que son los 26 estados que componen la Unión Europea, establece que, primero, el derecho a la protección de datos se puede limitar, segundo, que se tiene que dar por ley, y esos supuestos que estaban ahí contenidos son parte de un elenco más grande de supuestos en los cuales el reglamento establece que los estados miembros de la Unión Europea pueden limitar la protección de datos. Yo lo visualizo diferente. Yo creo que al haberle establecido unos supuestos específicos al legislador en los cuales se tiene que fundamentar una ley que limite a la protección de datos, eso era favorable, pero una interpretación diferente se ha interpretado entonces que eso más bien puede ser contraproducente. Es una discusión que en todo caso a este punto es estéril porque esa parte desapareció. Desapareció, los diputados muy probablemente tomaron esos insumos de esa duda, ese ruido que se estaba generando y simplificaron la redacción. Entonces se concentraron en el párrafo primero del artículo 24 y dejaron, porque eso lo ve uno en la exposición de motivos que hacen ellos a la hora de hacer ese texto sustitutivo, mencionan que la discusión sobre si esas leyes especiales deben ser aprobadas con mayoría calificada o no, eso se lo van a dejar, eso se lo van a dejar al plenario, para que sea el plenario el que defina si califica o no la votación de esas leyes especiales, como lo mencionaste hace un rato. Pero esa es una discusión que vendrá cuando ya la Asamblea Legislativa se aboque a conocer este proyecto. Pareciera que tiene muy buena voluntad y el proyecto fue votado, la admisibilidad por 49 de los 50 diputados. Muy rápidamente la comisión se abocó a conocer del texto y a hacer una propuesta de texto sustitutivo, que es este que estamos mencionando. Así que ahora lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa vote, muy probablemente lo que va a hacer es votar afirmativamente ese informe de la comisión y luego votará el texto propuesto. Y ahí se abrirá un espacio para que los diputados puedan presentar mociones para modificar el texto propuesto, que la discusión muy probablemente se va a centrar únicamente en el tema de si se califican o no las votaciones de esas leyes especiales que vendrían a limitar estas libertades fundamentales o estos derechos fundamentales que se estarían incorporando o de los cuales que se están ampliando en el artículo 24 de la Constitución. ¿Alguna reflexión final, Mauricio, sobre este tema? Yo creo que en realidad es una reforma favorable. Creo que no siempre los ciudadanos tenemos la posibilidad de que se nos reconozca un nuevo derecho fundamental que proteja nuestra esfera individual, y eso es lo que se está haciendo, es decir, no solamente al incorporar la protección de datos, sino también al ampliar intimidad por vida privada. Es un mensaje claro de limitación de los poderes del Estado con respecto a esa esfera de vida privada de todos los costarricenses. Y creo yo además que es la reacción esperable después de una crisis como la que generaron los casos UPAD y Faro. El caso Faro, ¿no? Hago un paralelismo, por ejemplo, con lo que sucedió en Estados Unidos en el 74, que luego del caso Watergate, que eran los
pinchazos estos telefónicos, que termina con la renuncia del presidente Nixon. Al año siguiente, en el año 1974, Estados Unidos aprueba el Privacy Act, que es la primera norma que se aprueba en Estados Unidos que regula precisamente los temas de la privacidad de los ciudadanos. Entonces, haciendo un paralelismo, la lógica es, sucede una crisis, una violación masiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, debería haber una respuesta por parte del Estado, por parte del legislador, para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Y creo yo que además, que este proyecto va en esa línea, de garantizar un nuevo derecho individual a todos los ciudadanos y además evitar que el Estado vuelva a violentar los derechos de los ciudadanos con casos como estos que hemos estado mencionando. Muchísimas gracias, Mauricio. Estoy segurísimo que esta explicación que nos has dado sobre los alcances de la reforma del artículo 24 va a apaciguar algunas personas que andan ahí muy inquietas en relación con eso y más bien todo lo contrario, convertir a esas personas en advocates, en defensores, en promotores de esta reforma constitucional que efectivamente amplía nuestras libertades públicas. Muchas gracias, Mauricio. Ojalá que así sea, Otto. Gracias a vos.